Después del éxito de Azul, que lo ubica como el padre del modernismo, Rubén Darío continúa sus esfuerzos, sobre todo económicos, para lograr la cantidad necesaria que requiere la edición de sus libros. Es así que pronto llega Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. Además, el amor le tiene deparado una gran sorpresa. Rubén Darío estaba anímicamente mal en 1895. La reciente muerte de su madre, su matrimonio forzado con Rosario Murillo y su constante estrechez económica lo mantenían en una profunda depresión que muchas veces lo llevaban al alcohol. Aún así, sigue colaborando para La Nación con muy buen suceso. En 1896 publica su libro Los Raros, acerca de los autores más importantes de la época, y Prosas profanas y otros poemas, obras que siguen consagrándolo como el padre indiscutible del modernismo. Poco después, el periódico lo asigna a una cobertura especial en España. El diario La Nación anda buscando que uno de sus redactores vaya a España para que escriba crónicas de cómo quedó España después de la guerra de 1998, ¿verdad? En que España perdió la guerra con los Estados Unidos y perdió sus últimas colonias en América, Puerto Rico, Cuba, ¿verdad? Incluso las Filipinas en el oriente, y se acabó, se descalabró el Imperio Español y fue un golpe tremendo pues, para España, la derrota del año 1898, y fue la emergencia de la nueva potencia mundial, los Estados Unidos. Entonces, sin vacilar, Rubén dice, yo voy a España. España no era diferente solo en el aspecto político después de aquella guerra. Sus más eminentes escritores habían muerto o estaban gravemente enfermos. Una nueva generación de intelectuales empieza a surgir, la generación del 98, jóvenes que siguen el estilo de Darío a pesar de las críticas. La generación del 98 se había propuesto devolver a España su antiguo esplendor, devolver la alegría, devolver podríamos decir, el éxito, la victoria, etcétera, devolver a España su grandeza intelectual. Pero todos ellos son poetas sombríos. Unamuno es un poeta pesimista y filósofo. Antonio Machado es un poeta muy triste. Es entonces cuando conoce a la mujer que sería el amor más importante y duradero de su vida. Una campesina a la que Darío y su amigo el poeta Amado Nervo enseñan a leer y escribir. Y sucede que uno de los jardineros de la casa de campo de los reyes de España era un señor de apellido Villacastín, cuya hija Francisca Sánchez lo acompañaba al trabajo del jardín mientras cuidaba a sus hermanitos menores. Rubén anda allí con un amigo paseando por el jardín cuando ve a esta joven campesina española, Francisca Sánchez del Pozo, y Rubén se enamora de ella. Darío se encargó de enseñarle a coser frijoles a Francisca Sánchez, un estilo maravilloso que muy poco se conoce en Nicaragua, con hoja de laurel y una cabeza de ajo asada para ponerle en medio. Es decir, cuando uno entiende ese misterioso amor entre Francisca Sánchez y Darío y se da cuenta de estas cosas, dice uno, ¿qué comprensión tenían? Iban a misa. Las cartas, las comunicaciones que nosotros, la familia de Darío Salgado, mantuvo constantemente con Francisca Sánchez, nuestra abuela, nos llena siempre de cierto amor, de ver cómo esa letra de la abuela fue enseñada, esa comunicación por escrito de una, por decirlo así, campesina, esos rasgos de una señora que fue enseñada por el maestro Rubén Darío en la poesía, se traduce en mucho cariño, mucho sentimiento. Francisca le tiene una hija que poco después muere de viruela.
Rubén ha conocido varios países como Francia, Colombia, París, Inglaterra e Italia en sus oficios de periodista, y a pesar de eso siempre ha luchado con la precariedad económica. Cuando ha tenido dinero lo derrocha en vestimentas, viajes, comidas lujosas y salidas con sus amigos, muchos de los cuales le juegan trampas para robarle. Cuando él tenía mucho dinero, ¿verdad?, de sus publicaciones, de sus revistas, de los discursos que él daba, ¿verdad?, se iba con Francisca a París a ver la gran vida. Y cuando estaban escasos de dinero, pues a España, pues porque faltaban los billetes. Eso fue siempre así. Cuando hay mucho dinero, a París. Cuando haya poco dinero, a España fue a sufrir las consecuencias. En 1903 se establecen en París. Francisca le ha tenido otro hijo a quien él apoda Focás el campesino, dedicándole un poema. Sueña, hijo mío todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida, que yo hubiera querido de azul y rosas frescas. En 1905 viaja a España enviado por el gobierno para resolver una disputa territorial con Honduras. El dinero ganado le permite la publicación de su libro cúspide, Cantos de Vida y Esperanza. Entonces le llega la noticia sobre la muerte de su hijo a causa de bronconeumonía. Nuevamente, Francisca vuelve a tener una hija que muere al nacer. Es entonces cuando Rosario Murillo se aparece en París para reclamarle sus derechos de esposa. Rubén teme que el asunto sea escarnio de sus más férreos críticos y decide regresar a Nicaragua para resolver su divorcio. Es una persona que tiene momentos en que puede caer en una depresión profunda. Él quiso matarse.